Para eso ha organizado un seminario que se titula Los sentidos de la educación, ¿para qué humanidad y para qué sociedad?, que lo vamos a realizar en el mes de octubre. Y estamos realizando una serie de conversatorios y llamando a organizaciones sociales de distinta índole para que nos unamos en este debate y que podamos hacer una propuesta más contundente sobre el sentido de la educación para el Perú hoy, y que podamos también en este proceso de elaboración del proyecto educativo nacional, que está en ajuste, en elaboración de uno nuevo, proponer qué cosas son los imprescindibles que debiera estar en una proyección de la educación hasta el 2036. Bueno, este es más o menos la parte que sustenta este conversatorio, y vamos a tener varios más. Entonces vamos a arrancar con Saúl, que va a hacer una cuestión un poco introductoria en relación a la interculturalidad, la relación con el racismo, la xenofobia, visibilizando justamente aquellas limitaciones sociohistóricas que reducen la posibilidad del Estado peruano particularmente de abordar el tema del racismo y la discriminación, en particular al grupo de población afroperuana y a la población migrante. Luego Osvaldo va a hacernos una aproximación justamente a aquellas oportunidades, desafíos y limitaciones que se encuentran de cara a la articulación entre los actores de sociedad civil para justamente levantar temas como la interculturalidad para todos y visualizar los intereses y necesidades de la población afrodescendiente, por ejemplo, de cara al proyecto educativo nacional y el proceso que se viene emprendiendo. Y finalmente Martín nos va a acompañar brindando una aproximación a estos procesos que se han emprendido desde el sector educación para visibilizar aquellas limitaciones que se están teniendo para implementar justamente la política de interculturalidad para todos desde el sector, ¿no? Entonces, bueno, y posteriormente vamos a tener más o menos 60 minutos para debatir y alcanzar algunos elementos conclusivos, ¿no? Entonces le doy la palabra a Saúl para arrancar. La verdad es que mis comentarios van a ser generales, no solo sobre el Estado peruano, sino sobre la situación de la interculturalidad en América Latina. Cuando uno visita la página de la UNESCO y empieza a investigar, hurgar allí sobre lo que es la interculturalidad, aparecen dos artículos de la Declaración de Derechos Humanos a lo que hacen apelación. Uno es la igualdad y el otro es la lucha contra la discriminación. Es decir, hay un vínculo directo entre la idea de interculturalidad y la lucha contra la discriminación racial. Está así vinculado, ¿no?, desde la UNESCO y la Organización de Naciones Unidas, UNESCO como subsidiaria encargada de la educación. Entonces, digamos, la primera idea o hipótesis que quería conversar esta mañana era pensar la interculturalidad como la lucha contra la discriminación racial y por ende pensar también el concepto de raza. Voy a comenzar como hago con los estudiantes generalmente con una anécdota, ¿sí? Las anécdotas son pedagógicas casi siempre. Yo hice mi especialización, una de mis especializaciones en España y la otra en Francia, ¿no? Yo soy venezolano, soy de Caracas, y cuando estaba en Caracas no me identificaba con la afrodescendencia ni nada por el estilo, me consideraba un mestizo común y corriente, o allí lo llamamos café con leche, ¿no? Todos somos café con leche, así que aquí no hay problemas, digamos, de conflictos raciales. Pero al llegar a España, comienzo a vivir otro tipo de identidad. La sociedad española me identificaba a mí como sudaca. Marcaba una especie de línea, ¿no?, divisoria entre los que eran españoles y los que venían de Sudamérica, y eso incluía mexicanos, argentinos, uruguayos, etc. Todos éramos sudacas. Es decir, no había un marcador racial, pero sí un marcador geopolítico. Éramos excolonias de España y nos identificaban así. Luego voy a hacer la maestría en Francia, y al cruzar esa frontera me identifican como magrebí, argelino o marroquí. Incluso los mismos argelinos o marroquíes me saludaban en árabe, ¿no? Entonces me di cuenta que el marcador del cuerpo no es algo que obedezca a algunos patrones excepcionales de ciertas personas. Es decir, el racismo no es algo que se ejerce excepcionalmente, sino que cada nación tiene un marcador en los cuerpos y va ubicando esos cuerpos en la historia de su propia nación. En España, por ser un país que colonizó América, me ubicaban como sudaca, y en Francia, como colonizó el norte de África, me ubicaban como magrebí o argelino, ¿no?
Con esto quiero decir que cuando hablamos de racismo o de temas raciales, no debemos enfocarlo como algo que opera en ciertas personas que tienen prejuicios, que viven, digamos, en paradigmas de antaño, sino como una estructura histórica social. Por ende, no se debe atacar como una dinámica, digamos, teórica, sino algo que aborde todas las instituciones, incluyendo la educación. Es decir, los niños que entran en una escuela tienen un marcador corporal que lo ubica en un rol en la historia que casi siempre está naturalizado. Por eso quisiera asociar interculturalidad a la lucha contra la discriminación racial. Ahora bien, generalmente cuando uno habla de racismo en América Latina entera, la gente dice que uno está construyendo un problema. Uno dice, ¿para qué vas a hablar de racismo si no hay racismo? Eres tú el que estás construyendo esas categorías y estás poniendo un problema que aquí lo estás forzando, digamos, ¿no? Si pensamos que la historia de nuestra nación está atravesada por esa institución creada en el sistema colonial que no fue superada por nuestras repúblicas, entonces hay que hablar de ella. Digamos, la terapia psicoanalítica dice claramente que para superar algo hay que ser conscientes, hay que narrarlo y luego así subsanar. Entonces yo soy de los que piensa que sí se debe hablar de racismo, sí se debe racializar, yo estoy de acuerdo con los marcadores que se hacen de autoidentificación, pero no nos debemos quedar allí. Es decir, racializar es el primer paso para desracializar. Primero hacemos evidente el problema, nombramos el problema y el horizonte histórico, es decir, el objetivo de la educación es acabar con esos marcadores raciales, ¿no? No es quedarnos allí o pensar, digamos, que vamos a, como en el mundo norteamericano, a trabajar desde esos comunitarismos, ¿no? Entonces cada quien desde su segmento, los indígenas, los afrodescendientes, los chinos, los japoneses, etc., vivir siempre su propia historia y construir una sociedad fragmentada, sino desracializar. Pero para desracializar hay que racializar primero. Luego hay algo, y esto lo conversaremos seguramente, que a mí también me ha causado mucha curiosidad cuando trabajo el tema intercultural, que siempre se habla de lo afrodescendiente, de lo indígena, homologándolo, y sin embargo las políticas interculturales generalmente no integran lo afrodescendiente como si integran lo indígena. ¿Por qué? Porque hay una asociación directa entre lo indígena y la lengua que hablan. Entonces las políticas interculturales generalmente se circunscriben a políticas bilingüistas o bilingües. Entonces cuando se habla de educación, se habla siempre de educación intercultural bilingüe. Entonces, como los pueblos afrodescendientes, por su propia historia colonial, no mantuvieron las lenguas de los países de origen y adoptaron el castellano, salvo en el Caribe, que construyeron el creol, etc., pero hablamos de América del Sur. Entonces queda como difuminado el mundo afrodescendente ahí. Bueno, está bien, sí están incluidos como un otro, pero no hay políticas específicas, ¿no?, para los pueblos afrodescendientes, y pasa en toda la región, no solo en Perú, pero quiere existir en ellos. Entonces, ¿cómo pensamos? Y eso lo tendríamos que conversar, quizás Martín y Osvaldo nos ayuden más en ello, los afrodescendientes dentro de las políticas interculturales, que no quede como una mención, sino cómo se integra a una política educativa, cómo hacemos educación intercultural con los pueblos afrodescendientes. Al mismo tiempo, así como contaba la anécdota del marcador racial, que si me tocaría explicarla mejor, es la sensación de que a pesar de que tú te autoidentifiques como mestizo, el país donde vayas o el lugar donde estés te va a identificar de otra forma. O sea, yo no tenía una búsqueda identitaria hasta que salí y la sociedad igual me marcó con su propia historia. O sea, yo pasé de ser caraqueño a ser argelino cruzando la frontera. Algo que parece absurdo, pero opera. En todos los niños que entran a una escuela viven un marcador con el cual ellos, digamos, fue contingente, ellos no lo eligieron y que probablemente algunos no lo tengan ni concientizado. Y en ese sentido también quería vincular, por mi experiencia, el tema del racismo con la xenofobia. Por la crisis humanitaria que está viviendo Venezuela, hemos vivido una migración intempestiva, que es difícil de asumir para cualquier país y que, en mi caso, creo que el Perú ha sido muy noble con nosotros y con la crisis que estamos viviendo. Pero creo que la educación debería preguntarse por ello. Hay muchos niños venezolanos, niñas y niños venezolanos que están ingresando a las escuelas en el Perú
Y, digamos, si vamos a pensar la educación intercultural, también deberíamos pensar cómo se incluye al extranjero. En este caso, cualquier extranjero, puede ser chino, japonés, etcétera, europeo, pero es verdad que no se problematiza, digamos, unos niños alemanes que vengan a estudiar aquí, sino se problematiza es la migración venezolana no solo por su magnitud, sino también porque es una migración pobre y generalmente racializada, ¿no? Entonces, cuando hablamos de xenofobia, tampoco podemos perder el marcador racial, porque es verdad que no es lo mismo ver unos migrantes alemanes o franceses o norteamericanos que unos migrantes venezolanos o haitianos o no sé, de cualquier otro país afrodescendiente. Hay algo también que quería agregar para la conversación, son como ven, digamos, distintas hipótesis, que es que el Estado generalmente tiene una especie de miopía con la diferencia, ¿no? Le cuesta pensar lo otro, lo que no es occidental o lo que no está, digamos, constituido en base a sus paradigmas. Entonces, cuando construimos políticas interculturales, deberíamos pensar que es indispensable el diálogo intercultural. Es decir, si nos quedamos un conjunto de técnicos que van a tomar decisiones, y a partir de esas decisiones se van a elaborar políticas interculturales, efectivamente esas políticas interculturales van a tener un conjunto de límites, que van a ser los límites de los paradigmas que tienen los técnicos. Yo creo que es imposible pensar educación intercultural sin diálogo intercultural. Por ende, si uno baja una directriz del Ministerio de Educación y dice la educación intercultural va a ser esto, y las medidas van a ser esto, y el pensum de estudios va a ser esto, y la malla curricular va a ser esta, esas políticas van a tener serias limitaciones. Yo propondría pensar que el Estado debe ir a dialogar con las comunidades y a partir de ese diálogo construir y establecer políticas interculturales. Construir la educación intercultural con aquellos pueblos que consideramos como otras culturas. Y que la pedagogía se establezca también en ese sentido. No sé cuánto tiempo me queda. Sí, ok. Entonces, no hay educación intercultural sin diálogo intercultural. Y al mismo tiempo, ese diálogo intercultural debe ser localizado, ¿no? Es cierto que uno desde el Estado, por eso insisto en la miopía que tiene el Estado, piensa todo de forma homogénea y dice, voy a lanzar una política nacional intercultural. Habría que aterrizar eso en el diálogo con las comunidades. En el diálogo con las comunidades y pensando también lo local, que es algo que también se pierde cuando uno piensa desde el Estado. Seguramente hay comunidades que tienen unas necesidades muy específicas y que esperan de la educación también cosas muy específicas. Y eso solo es posible desde el diálogo intercultural y desde pensar lo local. Cuando uno piensa en lo nacional se pierde de ciertas cosas y por eso yo insistiría que aquí conversáramos acerca de la necesidad del diálogo intercultural. Yo creo que por aquí, como me dieron 10 minutos. Gracias, Saúl. Vamos a continuar con Osvaldo. Buenos días con todos. Bueno, primero agradecer a Foro por la oportunidad de poder dialogar. Y en segundo lugar, poner encima de la mesa algunas cosas que se invisibilizan. Y partiendo un poco de lo que dijo Saúl, ¿no? Tenemos que partir de que no se quede solamente en mención como siempre ha sido lo afroperuano, ¿no? Y si nosotros vemos, hay un documento que se llama Espacio de Diálogo que ha sido producido por la gente que está trabajando el plan educativo, por el PEN Nacional, donde te habla sobre la interculturalidad y basándome en lo que dice un poco Saúl, te habla de los afroperuanos, pero te invisibiliza en cifras. O sea, te pone primero como, te dice, sí, están todos ustedes, pero la situación de la población indígena es peor que la de los otros. Pero sin embargo, por favor, la siguiente. Algunas cifras están bastante pequeñas. Sí, sino que solamente hace asistencia en centros de enseñanza de la población afroperuana, blanca, mestiza e indígena de 12 a 27 años. La población afroperuana del total tiene una que tener en cuenta eso, por ejemplo. Se habla mucho que la población indígena está en una posición de vulnerabilidad. Yo no quiero decir que con esto no se le debe de atender, pero siempre
se ponen las cifras de este componente social por encima de los otros. Sin embargo, ahí vemos la tasa de asistencia a los centros educativos y tenemos unas cifras negativas para la población afroperuana. La siguiente. Acceso a la educación superior de la población afroperuana blanca mestiza. Ahí tenemos otro indicador de cuántos la población afroperuana tiene el total de hombres. Tiene una diferencia porcentual de 2 puntos prácticamente entre la asistencia a las universidades de la población indígena y asistencia a la población afroperuana. Sin embargo, eso no sigue reflejado en el Plan Nacional en el PEN para el 2036 y en todos los indicadores sociales y en todas las áreas del Estado peruano para poder desarrollar las políticas educativas. La siguiente. Y varios estudios han demostrado que el acceso de las y los afroperuanos a la educación técnica universitaria es bastante menor, 1.9% en comparación con sus similares indígenas, 2.8%. O que representa la mitad, o que representa 6.2% del promedio nacional. Y eso, sin embargo, tampoco ha sido puesto encima de la mesa para poder desarrollar una política educativa para este grupo poblacional. Ayer justamente había el Ministerio de Educación, en el Plan Nacional de Derechos Humanos, estuvimos el Ministerio de Justicia hablando sobre los indicadores del Plan Nacional de Derechos Humanos, y ellos decían que nos presentan un cuadro donde dice que el 98% de la población afroperuana que egresa de las universidades se encuentra en trabajo. Pero si solamente son 2 de 10. Solo 2 que egresan de 10, bueno, es más fácil ingresar y conseguir un trabajo. Entonces, cosas como esas van permeando tus cifras, ¿no? Te van diciendo estas cifras son positivas, pero sin embargo, a la hora que tú comienzas a meterte dentro de lo que son las cifras reales, te das cuenta de estas diferencias. Por otro lado, mucho se utiliza las encuestas de hogares, teniendo el censo nacional ya, porque hay que tener en cuenta que las encuestas de hogares, como son muestras, la población afroperuana, la muestra que toman de la población afroperuana es pequeña, por lo tanto vas a tener una diferencia abismal con los otros componentes. Entonces tenemos que buscar esas cifras reales para poder desarrollar ese enroque para ver cuál es la situación real. La siguiente, por favor. Acá tenemos, por ejemplo, otra de las características cuando dicen de la pobreza extrema, de la pobreza de la población indígena, la característica de la vivienda de las niñas, los niños y adolescentes afroperuanos indígenas. En términos comparativos, la niñez y adolescencia afroperuana habita en viviendas algo más precarias que las niñas, niños y adolescentes indígenas. No cuenta con título de propiedad 43% de la vivienda con niños y niñas adolescentes afroperuanos, frente al 38.8% de las viviendas con niñez y adolescentes indígenas. Y tiene piso de tierra el 43% de las viviendas afroperuanas frente al 38.6%. Entonces, cuando hablamos de pobreza, invisibilizamos las otras pobrezas y seguimos entonces construyendo indicadores y no solamente en Lima, tanto en el área rural como en el urbano. O sea, también hay veces decimos, no, la mayoría está en el área urbana de los afros y muy poco en la rural. En ambos casos se da la misma tendencia. Y entonces, por eso hay que comenzar a mirar todos esos componentes para poder hacer una política. Acá un poco también este documento me parece interesante, habla la organización y movilización social de campesinos y de los pueblos originarios junto a los avances alcanzados a nivel internacional respecto a los derechos ciudadanos y colectivos han influido decisivamente en que el Estado peruano asume y desarrolla una serie de políticas. Ok, muy rápido le voy a contar la organización y movilización social afroperuana. El nacimiento del movimiento afroperuano en el 86, Nani estuvo ahí, ya como un espacio de movilización social reconocido. Comienza en el 86 con el Movimiento Negro Francisco Congo, una organización que comenzó a consolidarse, que entre el 1992 y 99 comienza a desarrollarse a nivel nacional, con bases en todos lados y que tenía incidencia en cada uno de los lugares. Pero en 1999, algo que nadie habla, el gobierno de Fujimori penetra el Movimiento Negro Francisco Congo y destruye el movimiento.
lo destruye porque mete dentro de sus congresistas a una persona, y ahí es donde un grupo de personas dice nosotros no vamos con lo que violan los derechos humanos, y otro grupo decía que hay que aprovechar el espacio para llegar al poder. Pero la gente dice no, nosotros, y se rompe el movimiento, y hasta ahora ese tejido social sigue estando destruido, no se puede recomponer. Por lo tanto, a la hora que se dice, ¿no? O sea, cómo está el movimiento negro y cómo puede influir en políticas públicas, es bastante difícil por la desconfianza que hay en los temas políticos y por el rompimiento de ese tejido social. Por otro lado, yo creo que también es interesante reflexionar sobre algo. No quiero ser impertinente, pero la mayoría de la construcción de la política educativa del movimiento indígena no es hecho por el movimiento indígena. O sea, el movimiento indígena como tal, el movimiento de base indígena, no influye, no permea dentro de la política educativa. Lo que influyen y permean el movimiento, la política educativa, son las ONG que trabajan el tema indígena. Desgraciadamente, el movimiento negro no tiene ese espacio. Por lo tanto, el poco interés de algunas organizaciones, hace que el movimiento negro se invisibilice. Entonces, yo creo que tenemos que comenzar a trabajar sobre esos temas. Tenemos que repensar qué es lo que nosotros necesitamos como política educativa, como construcción nacional o como construcción de un determinado grupo social. La interculturalidad tiene que pasar por la reconstrucción de ese tejido social. Conversaba con Martín, que yo le pregunté a la viceministra de interculturalidad, le hice una pregunta: ¿cuál es la visión política del Estado peruano como políticamente, cómo construir sobre la interculturalidad? Más allá del concepto, más allá de indicadores. Y me dice que no la tenía. O sea, ¿qué pensamos de un país intercultural? ¿Cómo se construye un pueblo? O sea, ¿cómo nuestro país en el 2036 o en el 2021 es un país intercultural donde todas y todos están? Pero no lo tiene. Va más allá de los indicadores. Y creo que para terminar, nosotros, también tomando un poco lo que dice Saúl, cuando hablamos de lo local, lo que se necesita, la población afroperuana está más en una base de la costa, y de lo local nosotros creemos que debemos impulsar una educación, o sea, de la construcción de todos esos desarrollos de capacidades desde abajo, desde la misma comunidad, educativamente. O sea, cosas que así construimos nuestros conceptos pedagógicos, o sea, todos nuestros materiales pedagógicos desde adentro. No desde el técnico que viene y te dice, bueno, hay que poner A, hay que poner B, hay que poner C, hay que agarrar y es... ¿Puedo? Para terminar. O sea, ¿cómo puedo desarrollar todos estos elementos que buscan que desarrollar a nuestra comunidad desde adentro? No desde otro lado que te lo están poniendo. Me quedo ahí y podemos seguir conversando. Muchas gracias, Osvaldo. Vamos a seguir con Martín. Porque esto nos confiere un marco normativo importante como país. Sin embargo, a este avance hay que mencionar que existen un conjunto de limitaciones. Yo quiero referirme a 3 dimensiones o a 3 entradas para hablar de esto, que avanzamos en cobertura, pero que falta garantizar calidad en la enseñanza, calidad en los procesos pedagógicos. Haciendo ese símil, creo que hemos avanzado en esa misma perspectiva, es decir, hemos avanzado mucho en normativa, pero todavía hay una brecha, una distancia muy grande entre la normativa y lo que ocurre en las escuelas, en las regiones, en el nivel local, y lo que ocurre en la vida de la población. Entonces hay una distancia muy grande. Creo que esta distancia muy grande se debe básicamente a que no se ha operativizado la política grande como tal, no se han tejido las estructuras o los caminos para su implementación. Pero más grave aún, siento que la política de atención a la diversidad o las políticas que miran cómo atender o cómo promover el desarrollo de la interculturalidad en el país, en realidad carecen como soporte de una ausencia de reforma del Estado que le dé cobijo. Es decir, tenemos política y normativa por un lado, pero por otro lado no tenemos una reforma del Estado, por lo tanto, que incluya la interculturalidad dentro de su estructura. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un Estado que funciona
con mecanismos, procedimientos, estructuras, protocolos, más cerca de la perspectiva de la modernización de la gestión pública, de la generación de modelos de gestión, de sistemas de medición estandarizado, presupuestos por resultados, lo que hace es evidenciar que hay una especie de centralidad económica, o sea, toda una preocupación por resultados, y en esa centralidad económica, esa preocupación por resultados, lo periférico es justamente la diversidad, lo periférico es la interculturalidad, ¿cierto? Entonces son como un satélite periférico ahí que está presente pero que no recibe la atención requerida porque la estructura misma del Estado no es intercultural. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Este conjunto complejo de pueblos, culturas, lenguas presentes en el país son atendidas por el Estado a partir del diseño de políticas, ¿no? Y estas políticas se traducen en un conjunto de entrega de bienes y servicios, y estos bienes y servicios tienen un conjunto de indicadores y metas. Entonces, digamos, hay una cadena lógica causal de atención, pero también hay una distancia entre esta lógica de atención, de cómo se define la política con esa estructura, y la cultura, ¿no? Entonces hay una relación, o no hay una relación, porque la cultura lo que se rescata es el elemento periférico de la cultura, es decir, comida, folclore, danza, vestido, pero esos elementos más centrales, más subjetivos de la cultura, como las formas de pensar, la forma de construir el mundo, cómo te sitúas, cómo administras la justicia, cómo concibes el territorio, todos esos elementos no se relacionan con la política pública, porque la estructura misma de funcionamiento del Estado, la estructura misma de definir una política pública bajo esta secuencia lógica, no permea, no se relaciona, porque justamente hay falta de diálogo intercultural, ¿cierto? Entonces no se llega a atender a estas poblaciones, yo diría, ni indígenas y mucho menos afroperuanos. Entonces hay una limitación importante por ese lado. La otra limitación es que dentro de esta lógica de funcionamiento del Estado, la planificación, que es central, y ahora cuando CEPLAN asume su rol de ente rector de la planificación en el país, la planificación tiene un no sé si un contrasentido o un elemento contradictorio, o un elemento poco visto, ¿no? Que no lo vemos, y es que para que la planificación funcione se necesita estandarizar. Y eso es una piedra angular de por qué no se atiende a la diversidad, ¿no es cierto? Y eso nos va develando justamente todos los problemas que tenemos a diferente nivel, por ejemplo regional, ¿no es cierto? Pedirle compromisos de desempeño y su cumplimiento a las regiones por igual. Por ejemplo, a Tacna, que está pensando más en los estándares de la OECD, frente a Loreto, ¿no es cierto?, que no tiene las condiciones mínimas de educabilidad. Lo mismo en logros de aprendizaje, lo mismo en todos los procesos, ¿no es cierto? Entonces es pedirle a todos por igual. Si eso lo vemos en relación a las poblaciones es lo mismo, y si eso lo vemos en educación frente a logros de aprendizaje es lo mismo. No le puedes medir igual a Tacna con todas las condiciones de educabilidad garantizadas frente a Amazonas, Loreto, Ucayali, etcétera, u otras regiones, ¿no? Pero entonces esta estandarización hace que la interculturalidad sea un elemento que permee poco, ¿no? La otra limitación tiene que ver con cómo se concibe la política pública, ¿no? Y siento que hay tres elementos de los cuales no logramos salir y que nos entran, ¿no? Uno es ese sentido de universalidad que ya se ha mencionado, es decir, la política pública es para todos, las políticas que son universales, y al ser universales se ponen poco en cuestión. El otro elemento es que no solo son universales, sino que son neutrales. Entonces, al ser neutrales, tienen un elemento casi aséptico, ¿no es cierto? Como si no tuvieran una dimensión política e ideológica también de fondo, ¿no es cierto? Pero ese elemento de neutralidad hace que también sea más fácilmente aceptado por todos. Y el otro elemento tiene que ver con esta noción de lo local, o este tema que también tiene la política, que es la deslocalización, es decir, la noción de lugar no existir.
¿cierto? Entonces, como es neutral, es para todos, está en todas partes, se mide por igual. Esta noción de lugar como un punto de referencia desde el cual tú ves, construyes, o sea, ¿no? Ni siquiera estoy hablando de territorio, ¿no? Que es más complejo, ¿no? Esta noción de lugar que hace que, por ejemplo, la educación se sitúe en un espacio específico, en un contexto específico, en una cultura específica, se pierde, ¿no? El tercer elemento tiene que ver con cómo se comprende la interculturalidad del Estado, o sea, cómo se visualiza. Osvaldo acaba de decir que le acaban de mencionar el Ministerio de Cultura que no tienen claro cómo se conceptualiza la interculturalidad desde la política o del Estado, cuál es la visión. Y efectivamente ahí tenemos un grave problema porque en los documentos que se va revisando como la política de transversalización del enfoque intercultural o por ejemplo en la guía del CEPLAN que ahora está orientando la labor de todos los ministerios, los sectores, el concepto de interculturalidad está bien vinculado a población indígena y bilingüe. Ajá. Curiosamente, la política nacional de esta educación es educación intercultural para todos y educación intercultural bilingüe. Pareciera estar más claro en la política educativa que en la política mayor, que es la de transversalización del enfoque intercultural. O sea, que todavía reduce el tema solo al componente bilingüe e indígena. Entonces, la otra contradicción es que la política educativa está expresada como política, es decir, educación intercultural para todos, mientras que la mayor, que debería ser la rectora, pensando como un país, que es la del Ministerio de Cultura, está pensada como transversión del enfoque. Entonces, por un lado está pensado como enfoque, por otro lado se hace un intento de pensar como política. Entonces, ahí hay una cosa todavía no resuelta. Pero en este escenario, lo que queda fuera es justamente lo ya mencionado, por ejemplo, la atención a la población afroperuana, ¿no es cierto?, en la política pública. No ha avanzado mucho el elemento de educación intercultural para todos desde el sector de educación, ha avanzado más la política de educación intercultural bilingüe, digamos, en recursos, en propuestas pedagógicas, en acompañamiento. Lo de educación intercultural para todos, digamos, creo que sigue siendo ese desafío inmenso como sector y como país, y dentro de eso la atención a la población afroperuana también sigue siendo un desafío pendiente, ¿no? Y siento que es un desafío porque comprendiendo la política de interculturalidad más vinculada a la población bilingüe e indígena, cuesta pensar lo afro sin lengua y sin territorio. Entonces, en realidad lo que cuesta pensar es más bien la interculturalidad desde una perspectiva mayor, en la cual no solo te vincula el tema lingüístico o el tema territorial, ¿no? Mencionaban los venezolanos justamente por eso, o sea, creo que hay un conflicto intercultural ahí, latente, que no sabemos qué hacer, en un país más bien que ha sido normalmente más migrante que receptor. Entonces tenemos una dificultad ahí justamente por eso. Y pensando en desafíos, pensaba en esto del diálogo intercultural que mencionaba Saúl cuando veía a los andinos. Yo como andino, por ejemplo, somos muy rituales, ¿no? Ritualizamos para todos, salir a la casa, echar la cerveza, al cabo de la tierra, todo el tiempo estamos ritualizando. Entonces, se dice que los andinos somos muy respetuosos de la Pachamama, los apus, somos, ¿no? Pero hay una cosa muy curiosa, y algunos acá no me dejarán mentir. Cuando los andinos bajamos a la Amazonía, no todos, pero cuando bajamos, los que principalmente son deforestadores, ¿no es cierto?, son andinos. O sea, los que principalmente entran a trabajar en tala de madera son andinos. Entonces, algo pasó en esa relación de respeto armonioso con la naturaleza cuando se cambia de escenario, ¿no? Y ahí volvemos al tema de los escenarios, ¿no? Uno puede ser respetuoso, equilibrado con la tierra, con la naturaleza, cuando está en su propio territorio. Y no creo que lo hagan por mala gente, ¿no? Estar ubicado en otro contexto pone en cuestión justamente esa relación de armonía, porque empiezas a talar, claro, se entiende por razones económicas y por esa noción andina de tener poco terreno y cultivarlo absolutamente todo y encontrarse de pronto en la Amazonía con grandes extensiones, que cultivo todo, ¿no? Pero ahí hay un tema intercultural de fondo,
porque no se dialoga con el contexto, ni se dialoga con el territorio, ni se dialoga con la cultura. A lo que quiero decir es que ese conflicto intercultural permanente creo que nos plantea un desafío de pensar la interculturalidad más allá de un enfoque. Y creo que nos permite ahorita en este momento plantear en este nuevo escenario, no solo de este plan, sino de construcción del proyecto educativo nacional, a pensar la interculturalidad como política de Estado, a pensar que no necesitamos una ley de transversalización del enfoque intercultural, sino necesitamos una ley de transversalización de la interculturalidad como tal en el Estado, ¿no? Que aterrice con elementos concretos, con criterios concretos para medir cuánto avanzamos, y no se queda solo como enunciado. Y creo que esto se debe empaquetar dentro de una noción de país, o sea, casi como un proyecto político intercultural. El otro desafío es desligar, no desligar, sino ampliar, digamos, la noción de interculturalidad más allá del componente indígena y bilingüe, y finalmente pensar en el otro elemento, ¿no? Que es el fortalecimiento de la demanda. Y cuando hablo de fortalecimiento de la demanda es ya entrar en cómo generamos sentido común. O sea, siento que hay que generar, que a veces la política no basta, la normativa no basta, sino que necesitamos generar un sentido común que nos haga y nos permita ver como país intercultural, ¿cierto? En el cual el diálogo intercultural es una vía, ¿cierto? No solo de desarrollo, sino de convivencia, de garantizar derechos, de luchar contra el racismo. O sea, cómo generamos ese sentido común asociado a la generación de normativa. Creo que es una tarea pendiente, ¿no? Porque, y acá termino, siento que hay como una balanza que cuesta mantener en equilibrio. Es decir, a mí, viendo más de cerca el tema indígena, quizá, yo lo que he notado es que cuando se hablaba de mestizo como un elemento, digamos, asociado o útil para negar el racismo, es decir, todos somos mestizos, todos somos mestizos, al mismo tiempo se ha ido generando, con los años he visto como la relación de mestizo con un elemento de exclusión también, depende de dónde se vea. ¿Qué quiero decir? El otro día hablábamos en el consejo, ¿no? Hay como categorías de pureza indígena también, es decir, o sea, yo no sería tan indígena en el sentido de que soy andino, pero no hablo la lengua, ¿no? Entonces, si eres andino, además hablas la lengua, eres más indígena, entonces tienes más derechos, una cosa así, ¿no? Entonces, el mestizo también puede ser excluido desde la otra perspectiva. Entonces, mantener ese equilibrio es importante porque si no se generan no muy evidente, pero sí como unos racismos al revés, ¿no? Voy a contar una cosa que pasó hace unos años haciendo una entrevista de trabajo porque necesitábamos una persona para que atienda el componente de educación intercultural y sobre todo el componente de atención afroperuana. Y vino una señora y cuando le entrevistamos para decirle si tenía vinculación con el movimiento afro, no sé qué, si nos interesaba esa dimensión, me dijo que no tenía ninguna relación con el movimiento afro porque ella no se considera afro, ella era negra. Y es interesante porque ella decía, no, yo soy negra, afros son mestizos, yo soy de padre y madre negro. Entonces, es bien loco porque en realidad estaba reclamando una especie de pureza también, ¿no es cierto? Que excluyendo a ese elemento mestizo, ¿no es cierto? Racializando de otra manera. Y entonces, mantener esos equilibrios es bien importante, por eso creo que el gran desafío es pensar el tema de la interculturalidad efectivamente como un proyecto político del país. O sea, no hay otro, ¿no? No hay otro. Educación intercultural pensada desde el mundo indígena. Y creo que es lógico que, o sea, de alguna manera hay un montón de elementos que hacen que así haya sido en la historia de nuestro país y en Latinoamérica. Primero porque la educación intercultural en el Perú empezó con el tema indígena. Empezó con reivindicaciones indígenas que no querían solamente educación bilingüe. Además,
empezó muy vinculada al territorio. O sea, toda la reivindicación territorial implicaba formar jóvenes con otras mentalidades, mucho más afirmados en su cultura. Entonces, ¿qué pasa? Luego hay todo el tema de los mismos indígenas dicen, no queremos educación intercultural solo para nosotros, porque nosotros nos abrimos al resto y los otros nos discriminan, ¿no? Ellos mismos reclaman en toda Latinoamérica educación intercultural para todos, luego viene John Tien y todo ya. Empezamos con educación intercultural para todos, tenemos una política en el 89, la primera, 89, ¿eh? 91 la segunda, y no pasó nada, pero nada de nada. Ahora, tienes razón, ¿quiénes han estado detrás de la EIB? Organizaciones no gubernamentales, muchísimas, y aliados, antropólogos, lingüistas, aliados del movimiento indígena, han empujado muchísimo la EIB. Y, de hecho, la propuesta pedagógica del 2011, de la DI renovada, con el gobierno Humala y Pati Salas, agarra todo lo que habían hecho los ONGs a lo largo de 20 años. O sea, tiene una base tremenda para luego impulsar la EIB desde el Estado, que no se había impulsado, porque todo lo que se hacía estaba en manos de la todo lo que se hacía en EIB en el país, hasta el 2011, a pesar de políticas y todo. Pero nadie se ocupa de la educación intercultural. O sea, un gran impulso de la EIB por el tema indígena y educación intercultural, no pasa nada. Luego, en esta gestión de Elena, desde el 2011, ella se preocupa por el tema afro, hace algo por el tema afro desde la Liga Mira, y también hacen un pequeño trabajito en escuelas piloto para impulsar el tema de educación intercultural para todos, ¿no? Pero muy, muy incipiente, y eso ya se murió. O sea, con la reestructuración, con los cambios y todo, los impulsores de ese proyecto se fueron a otra dirección y quedó en nada. Entonces, en verdad, hay un tema que lo tenemos ahí desde el 89 y al que no le estamos dando atención. Y yo creo que sí, es cierto lo que dicen ustedes, o sea, no hay una política de Estado realmente, ¿no? Las normas están bien, pero no están aterrizando. Y hay todo el tema de los paradigmas que manejan los funcionarios, ¿no? O sea, lo que yo suscribo totalmente a lo que ha dicho Martín. O sea, las políticas se rigen por esta idea de universalidad, por esta idea de neutralidad y el tema de los estándares. Y cualquier cosa que se aleja del estándar ya da nervios, y lo diverso te aleja del estándar. Entonces eso simplemente no se acepta, ¿no? Entonces, bueno, un poco creo que el desafío es inmenso. Mire, en EIB el desafío es inmenso. Aunque se ha hecho tanto, hay tantísimo que hacer, muchísimo que hacer. Y ya son varios años de mucha gente trabajando en eso. Entonces, educación intercultural para todos, la cosa es tremenda. O sea, pero creo que la tenemos veo que reconocer, ¿no? Yo diría, también las condiciones que se tuvo en ese entonces. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al primer seminario que hubo relacionado con política de educación bilingüe, ¿no? Donde estuvo inclusive Arguedas y otras personas importantes. Yo creo que a veces nosotros somos, no reconocemos, ¿no?, también lo que aportaron otras personas. Parece que no tuviéramos historia, ¿no? Y yo creo que esto nos falta a los peruanos, ¿no? Reconocer lo mucho o lo poco que quienes nos antecedieron, ¿no?, aportaron con su reflexión y también con sus hechos, ¿no? Ahora, lo que yo veo, ¿no?, y quizás puedo decirlo porque lo he vivido, ¿no?, es que nuestro país en relación a la educación bilingüe y en particular a la educación intercultural, porque pienso que lo uno está bastante relacionado con lo otro, en nuestro país, antes del año 68, fue uno y después del 68 empezó a cambiar. Esa es mi percepción personal, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno,
soy parte de la historia de todo esto, ¿no? Y sinceramente yo a veces me pongo a pensar y digo, es realmente increíble, ¿no? Que antes había una sola persona responsable de la política de educación bilingüe en el país, una sola persona, ¿no?, que era encargada de la unidad de educación bilingüe para atender todas las necesidades en educación bilingüe. Estoy hablando de la década de los 60, ¿no? Y ahora, bueno, hay mucha gente que estamos trabajando en eso, ¿no? Digo mucha gente relativamente, ¿no? Ahora ahí en el Ministerio de Educación tenemos compañeros especialistas bilingües de pueblos originarios que son reconocidos, ¿no?, igual que cualquier otro especialista mestizo. ¿Se dan cuenta? Eso era impensable en la década de los 60, ¿no? Y ha sido difícilmente, diría, digerible, no solamente por las personas del sector de educación, sino también en los otros sectores. Y les digo porque justamente en estos días a mí me ha pasado algo que también he vivido, ¿no? Y es que en el catálogo del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no?, existe estandarizados a través de una ficha estándar los materiales educativos concretos, por ejemplo, donde cuando se habla de ábacos, están todos los ábacos, ¿no?, que sobre todo los conocidos por muchos, bueno, gran proporción de profesores peruanos, los ábacos de origen japonés, de origen chino, de origen ruso, pero en el catálogo no existe, ¿no?, la yupana, por ejemplo, de nuestro abaco, ¿no? Y realmente me ha sido imposible lograr, ¿no?, por ahora, porque creo que eso tiene que cambiar, ¿no? Por ahora hay que incluyan ahí ahorita en este momento un ítem donde diga, pues, ábacos originarios. Y entre esos ábacos originarios está la yupana, también tenemos la tartana y otros, ¿no? Entonces eso yo creo que refleja lo que muy bien ustedes acaban de comentar, ¿no?, sobre la estandarización de todo, ¿no? Y eso implica entonces, pues, la falta de consideración de la diversidad, ¿no? Entonces todavía esa transversalización cultural no ha sido implementada, ¿no? Por lo tanto yo creo que tenemos que empezar a encontrar caminos, estrategias para poder posibilitar que esa interculturalidad se plasme en la realidad, ¿no?, y en particular en el sector de educación. Efectivamente, existe esa política intersectorial, ¿no?, interculturalidad para todos y en educación intercultural bilingüe, pero creo que tenemos que darnos un jalón de orejas y reconocer que casi no estamos haciendo nada para su implementación. Yo creo que es un desafío muy importante al cual hay que dar respuesta a través de la política, a través del proyecto educativo nacional que en este momento está formulando para 2036. A pesar de lo que estamos, que están centradas en lo que nos falta hacer, también si las conozco como que hasta dónde hemos llegado como consenso. Creo que no hay discusión con lo que ustedes han planteado. Están resaltando cosas y hay puntos muy originales o muy, en fin, por seguir trabajando, pero en eso estamos. Entonces yo creo que ese es un punto de partida. En fin, entonces habría que desarrollar más los detalles o los aspectos, cada uno de los aspectos que plantean, porque cada uno tiene naturalmente un abanico de cosas y además no he podido decirlas todas, ¿no?, y desarrollarlas. Entonces ese es un primer punto, ¿no? Creo que en las cosas que se han señalado sobre el mestizaje, yo hace muchos años que prefiero no hablar de mestizaje, pero, y eso ha sido criticado, en fin, ¿no? Pero en todo caso, ahí hay una discusión en la cual de repente deberíamos ser más proactivos en sustentar lo intercultural en contra de una perspectiva de pureza étnica. Entonces lo llamemos mestizo no es secundario, digamos, pero cada vez más lo que vemos es, digamos, influencias que a veces las podemos rastrear en términos culturales, técnicos y a veces no, pero influencias diversas de diferentes ambientes y ámbitos culturales, originarios o no, además, ¿no? Y la influencia africana es obvia,
bueno, como tú dices, invisibilizada, no es obvia en ese sentido, pero debería serlo, ¿no? Bueno, entonces ese es un tema. Me parece que algo que deberíamos trabajar de una vez, o sea, como para que entre más en el lenguaje público. ¿Estamos de acuerdo con el concepto de raza, finalmente? No, no es cierto. O sea, todos los estudios nos dicen que no, pero seguimos hablando de razas. O la gente, o los periodistas, o la gente común y corriente sigue hablando de razas, ¿no? No por la voluntario, porque así está todavía en el lenguaje, y el lenguaje determina muchas cosas, ¿no? Raza no, pero el racismo sí, o sea, que es el crear en las razas, ¿no? Entonces eso creo que estamos de acuerdo. Otro tema, en el Perú es difícil que alguien pueda decir que no tiene raíces indígenas, o que pueda estar seguro, o que lo pueda afirmar, pero menos lo admiten, y creo yo, eso me ha hecho una amiga que trabaja en esos temas, sobre todas las influencias afro. Una vez en una conferencia me preguntó, ¿quién tiene ascendentes? Lo que es afrodescendiente, pues unos cuantos. Y después mirando mejor, yo que no tengo biológicamente, en fin, ninguna sospecha por ahí, porque ellos son belgas, nací en Bélgica con mi papá, aunque por ahí también, en fin, podemos rastrear mucho, ¿no? Vamos rastreando hacia el Congo. Sí. Claro, pero en esa época no fue, o sea, pero sí, claro, todos venimos de África también, ¿no? Pero no me refiero a eso, sino, y después me di cuenta que yo tengo nietos afrodescendientes. Entonces están en la familia ya. Es cierto, ya somos familia. ¿Se dan cuenta? O sea, si es que lo visibilizamos más, ese es un proceso social y personal, digamos. Entonces, eso nos acerca mucho. Claro que hay una tendencia, una parte de mi familia, la familia de Gloria, en este caso, a negarlo, ¿no es cierto? A negar esos orígenes. Es una tendencia fuerte. Entonces yo creo que para ahí hay un tema social y educativo, ¿no? Ya. Disculpen, pero un poco en desorden porque han salido temas, pero el tema, yo creo que es bien interesante el tema de los estándares, pero no creo que habría que decir que no deben de existir estándares. O sea, ¿cómo construir estándares para la diversidad? Claro. ¿Qué tipo de estándares? ¿Es cierto? Estamos de acuerdo, ya. Okay, entonces no estoy en eso, pero ya. Otro tema es de dónde vienen las resistencias. Entonces todos sabemos y todos las intuimos, pero también vale la pena, inclusive en un documento, no sé, o alguien que hagan una ponencia sobre eso, ¿no? Los tipos de resistencia a aceptar que todos somos producto de muchas influencias y que todos hemos aprendido o podemos aprender de otros, y a veces no lo sabemos, rechazamos ciertas influencias, y también el racismo tiene mucho que ver con eso, dicho sea paso, ¿no? Entonces hay una historia colonial que está clara, pero también ahora quisiera mirar más una historia mucho más antigua, que es cómo se forman o se han formado las disidentidades en las culturas peruanas, digamos. Entonces las identidades siempre y eso los estudios clásicos de la antropología te dicen, ¿no? Digamos, a partir de oposición a otro grupo, y al mismo tiempo de la búsqueda de una identidad mayor. Eso siempre son las dos cosas, y esta tensión, ¿no es cierto?, que hace que hay guerras y después hay paz o paz provisional, etc. Y creo que seguimos un poco en eso, pero el problema es que, o la situación ahora es que estamos en una situación donde las fronteras que antes parecían claras entre grupos humanos, culturales, étnicos o como lo llamemos, o lingüísticos, ya esas fronteras ya se han desdibujado, ya no existen, pero al mismo tiempo hay tendencias para tratar de reconstruirlas, y a veces de forma
para poder reconstruirlas, entonces se busca fronteras más duras, y ahí vienen los fundamentalismos, otro tipo de exclusión. Se ha hablado de discriminación, ya, o sea, Racismo inversa, ¿no? Endorracismo. Bueno, eso. Y finalmente un tema que también es importante, creo que no sé cuánta importancia puede tener para construcción de sentimientos nacionales, de lo que hemos visto en los Juegos Panamericanos, que me hace maravilloso, ¿no? O sea, cómo tú vinculas la diversidad con un sentimiento que pertenecemos a un país con mucha cultura, etc. Y capaz de hacer cosas. Pero es la idea de cómo reconocemos formas de conocer o formas de hacer las cosas, formas culturales finalmente, pero me refería sobre estas formas de conocer originarias que son válidas, ¿no es cierto? Porque lo que se enseña normalmente es lo que nos viene de afuera, ¿no? Entonces la filosofía griega nadie la va a poner en cuestión, o sea, podemos discutir con los filósofos, pero nadie la va a poner en cuestión. Pero ¿quién discute, o sea, en serio, pues fuera de los cursos de antropología o algo así, quién discute sobre las bases filosóficas andinas, amazónicas y otras, ¿no es cierto? Digamos, eso tiene muchas implicancias. Ahora con el tema de la tierra, etcétera, ya empieza a abrirse una posibilidad, ¿no? De pensar cómo manejar el bosque, cómo la relación con la naturaleza, ya, cómo hay formas diferentes de relacionarse con la naturaleza, etcétera. Pero por ahí creo que es bien importante trabajar y trabajar seriamente. O sea, a veces creo que nos quedamos en un discurso que, como es general, puede parecer o es ideológico. Ya tenemos que tener más avances pragmáticos, ¿no? Sí, una idea chiquitita con respecto al mestizo, ¿no? Efectivamente en América Latina todos somos